Buenas tardes a todos. Como contamos ayer, estamos acá y hemos venido de distintas partes del país, desde Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba, y de distintos puntos aquí también de Santa Fe y de San Nicolás, y distintos lugares de todo el país para rendirle nuestro cariño, nuestro respeto a Villa Mugueta, este centro croata. Lo importante es que hoy, como hace 100 años, el hogar croata de Mugueta es un lugar de encuentro, como lo fue en su momento, en el cual croatas de distintos puntos de la provincia de Santa Fe se reunían aquí para realizar actividades. En las fotos que están expuestas en el salón contiguo tenemos imágenes de 1923, o sea, previas a la fundación, en el cual los croatas de todo el sur de Santa Fe se reunían para demostrar, no solo para encontrarse, sino para mandar un mensaje de una Croacia que estaba viva a tantos miles de kilómetros. Ayer también tuvimos la verdad de ver en este mismo escenario una obra de teatro en la cual la verdad que los actores transmitían ese sentimiento de esa nostalgia, de ese lugar perdido y todo lo que significó vivir en este verde que es Santa Fe y que es Mugueta. De nuestra parte, agradecer la invitación, como voy a hablar en representación de todos los que hemos venido de distintos puntos del país para felicitar, para agradecer y para decir que todos los que estamos acá queremos que esta sociedad siga viva y que tenga gente bajo este techo. Bajo este techo tiene que haber gente que trabaje, que se sienta feliz y que mantenga la identidad de trabajar. Sin gente en un edificio, esto tiene que ser un hogar como ha sido históricamente y como son todas las sedes que representamos nosotros. Así que este, como también dije ayer, no es un punto de llegada, es un punto de inicio. Así que felicitaciones y vamos a estar todos los croatas de Argentina apoyando para que Mugueta siga en referencia para todos los inmigrantes del país. Muchas gracias. ¡Bravo! Bravo, Cristian.